va a ser un podcast. Le he dado un par de vueltas a la idea, estaba pensando en subirlo como vídeo, pero sinceramente, ver mi cara o los mangas o los libros o las cosas que traiga, pues tampoco tiene demasiado interés. Creo que es más interesante hacerlo en formato audio, que lo podáis poner de fondo mientras hacéis otras cosas, y así, pues bueno, os vais quedando con cositas, tal, no sé qué. Bien, cuchi. Así que básicamente el Hablemos de es una sección que tengo en un blog que tengo de literatura, que hablo sobre, pues, que si un día un manga, otro día un anime, otro día una obra musical, otro día un libro, un aspecto en concreto, vamos hablando de un personaje, vamos hablando de cositas. No es crítica, no es algo que, digamos, quiera darle ahí una aura de profundidad o no sé qué, no. Son charlitas, cositas que nos llaman la atención, ¿no? Para comentar un poquito, pues eso, hablar de lo que nos gusta, los animes, las series, las pelis. Entonces quiero hacer una traducción para Twitch, también para formato podcast, que es como una adaptación. Digamos que ablandecer un poco ese discurso, ¿no? Volverlo más una charla que puedo hacer con un colega en un bar, por Discord o lo que sea. Entonces, ayer hablamos de los juegos del calamar, que evidentemente era una burda trampa para traeros y que digáis, oh, Cristian va a hablar de cosas de actualidad que le interesan a todo el mundo. Y la segunda ya, evidentemente, una vez ya habéis caído en la trampa, pues lo siento. Tenéis el cepo pegado a la pierna y ahora os toca Iniasano y ya veremos que hablaremos del futuro. No es broma, la siguiente será Dune, Relajado, un poquito de cal y otra de arena. Vale, pues a ver, Iniasano. Lo he enseñado en la previa. Para mí, es uno de los autores que yo creo que, digamos, no he leído en cantidad, porque, por ejemplo, leerte Un nombre del viento de 900 páginas es casi la mitad de todo lo que ha hecho Iñigo Asano en proporción en su vida. Pero a nivel de proporción, a nivel de porcentaje de completado, a nivel del platino, yo creo que prácticamente estoy al 95-96%. He leído todo lo que hacen, cada poco tiempo me meto en Google Shopping, Amazon, poniendo Iniasano a ver qué ha publicado. Tengo todo lo que tiene en español, a falta de todos los capítulos o tomos de Demon Destruction, porque estoy esperando a que termine. Tengo incluso obras que no han salido en español, como What a Wonderful World, que creo que luego sí que están algunos relatos y no sé qué. Lo tengo todo. Y no contento con tenerlo todo, hasta lo tengo tatuado aquí. Una frase de Antonio Machado que adapta un poco a mi estilo, o no se ve, o da igual, el tatuaje es lo de menos. Además, estamos aquí en un formato podcast. Tengo al personaje principal, a Pum Pum, de Oyasumi Pum Pum, buenas noches Pum Pum en español, tatuado en mi muñequita. Entonces, evidentemente, a ver, yo creo que cuando hablamos de arte y cuando hablamos de cositas tampoco nos tenemos que poner muy objetivos. Quiero decir, evidentemente Iñigo Asano es mi autor fetiche, lo voy a defender a muerte, me flipa, me gusta todo su trabajo. Y aunque sea crítico con él y pueda ver cuando ha fallado, ha metido la pata, como en Nijihara Holograph, por ejemplo, que narrativamente era un desastre, la verdad es que me gusta mucho. Insisto, que me guste mucho no implica que no pueda detectar sus fallos, sus errores o sus meteduras de patas, que las tiene y no son pocas, y no pasa nada. Al final, lo interesante de un artista también es ver sus luces y también sus oscuridades para tener matices y que sea un artista completo. Cojones, al final son personas expresándose y por lo que sea las personas cometemos fallos o erramos, o a veces estamos demasiado crípticos, o a veces estamos demasiado negativos o pesimistas, y ocurre, no pasa nada. Dicho lo cual, creo que primero hay que responder a una pregunta, ¿vale? Que he puesto en alguna red social, creo que lo he puesto en Twitter o en Instagram. Y es si Inio Asano es el mejor mangaka contemporáneo. Yo creo que contemporáneo entendería, aunque hayan fallecido recientemente. Yo, por ejemplo, a Kentaro Miura lo consideraría contemporáneo porque, coño, yo creo que Berserk es. De hecho, creo que nunca Berserk ha estado más en la actualidad como ahora. Principal referencia de Dark Souls, una saga que nunca ha sido tan relevante como ahora, que ahora están con los no-hitters y tal. Kentaro Miura, aunque haya fallecido este año 2020, si no recuerdo mal, sigue siendo una figura totalmente contemporánea. Entonces, bueno, ya he contestado un poco la pregunta, la verdad. ¿Es Inio Asano el mejor mangaka actual contemporáneo? Pues sinceramente, no diría que sea el autor. A pesar de que sea probablemente el que más me gusta a mí, no diría que sea el autor más importante o relevante. Hemos nombrado a Kentaro Miura, autor de Berserk, que es súper relevante en la cultura actual, en la cultura del videojuego, con los Souls, Bloodborne, etc. Tenemos a Urusawa también con 20th Century Boys, Monster, etc., que es el Stephen King del manga. Es el tío que te coge y te hace una historia narrativamente impoluta, impecable, una buena premisa, o sea, lo que es una historia narrativa de manual. Tenemos el autor de Yoyo, que no conozco el nombre porque a mí los yoyos no me gustan, pero en cultura meme, cultura pop, tal, etcétera, moda, etcétera, estilismo, estética, es el rey, es indiscutible y es probablemente el más relevante de todos los que he nombrado. Tenemos a
yo creo que también podría incluir en este grupo a Chika Umino, que si bien su manga al final, el primer manga que no... Black, no sé qué, no sé qué Clover, no me acuerdo ahora mismo del nombre, al final se estalla. Creo que con Sangatsu no Lion está haciendo un trabajazo de la hostia y que cada vez va mejor, a mejor, a mejor. Y va a ser una de las obras que se recuerde en el futuro y una de las autoras más relevantes que pueda haber ahora. Y habrá, y seguro que si os gusta mucho el manga, está el típico que viene, que le gusta el under y tal, y me dice, oye, mira, Cristian, es que hay un mangaka que le leen 10 personas que resulta que tiene no sé cuántos y sea un máquina. Entonces, sinceramente, con los con los existentes conocidos y más relevantes, ya es difícil ponerlo por encima, por así decirlo. Imagínate con todos los mangakas que hay, los que no se traducen y demás, difícilmente se puede decir que Inuyasha no sea el mejor mangaka. Eso sí, si hiciéramos un top 5, te guste más, te guste menos, te cargue más su dramatismo, te cargue menos, que eso lo comentaremos a continuación, creo que hay que poner a Inuyasha, ¿no? Indudablemente. Porque al final creo que es el que más ha interpretado el manga como un medio de expresión y no como un medio en sí mismo. O sea, Inuyasha no utiliza el manga no para hacer manga, sino para expresarse y es una mera herramienta. Que al final creo que los buenos artistas o los mejores artistas son los que hacen esto. Utilizar su medio como una herramienta y no como un fin. Y Inuyasha no es el rey de esto. Ya no solo es el rey por cómo va subvirtiendo los géneros, por cómo va jugando con sus personajes, por cómo va jugando con las temáticas, por cómo se ríe de sí mismo, cómo se ríe de la industria del manga, sino que le hemos visto utilizar técnicas en fotografía para adaptar al manga, le hemos visto utilizar tecnología de 3D también para adaptarlo al manga, y todo lo que entra en la vida de Inuyasha yo creo que va para el manga, como explica en Reiraku. Es un puto loco del manga y es un puto loco del arte y se nota en cada título. O sea, otra cosa no se puede decir, pero que Inuyasha no se desviste y se desviva en cada obra suya, sea de un tomo de 200, es innegable. Y eso es muy valioso. Y es muy raro de encontrar, sobre todo en un artista que sea comercial o con un cierto reconocimiento, etc. Dicho lo cual, héroes. Héroes. El último manga de Inuyasha nos lo ha traído a España como de costumbre Norma Editorial. Locos empedernidos de Inuyasha. ¿Y qué es Héroes? La verdad. Héroes es un manga muy complicado. Para explicar Héroes hay que entender un poco de dónde viene Inuyasha. Y una de las principales... O sea, Inuyasha es reconocido por venir de un drama muy crítico social, muy pesimista, muy lastimoso, muy de llevarlo todo a su peor visión o su peor perspectiva. Y por eso muchas veces se ha catalogado de hacer manga pues para adolescentes o para un público más juvenil, por eso, por estos temas de rechazo o contraposición contra la sociedad que se ven mucho en la adolescencia, por recurrir muchas veces a personajes jóvenes o adolescentes, o la estética incluso de su propio dibujo. Y sí que es verdad que creo que esta afirmación se podría haber mantenido con Solanin y se podría haber mantenido también con Pum Pum. El tiempo ha ido pasando, ha llegado Demon de Destruction, ha llegado Reiraku, ha llegado Monster y vemos que lo que hacía Inuyasha no era drama adolescente. Lo que hacía Inuyasha era drama existencial. Lo que pasa es que no quisimos o no pudimos verlo. Y por lo que sea, estos dramas existenciales a los chavales les gustan más. ¿Por qué? Porque están formando ideas, están construyendo y siempre hay un poco de oposición contra las normas que ya están vigentes antes de que ellos lleguen al lugar, ¿no? Al que quieren llegar. Y por eso yo creo que ha molado al público joven. También, evidentemente, como he comentado, por utilizar personajes adolescentes, estéticas de instituto, etc. Pero la verdad es que Inuyasha ha ido creciendo, ha ido madurando, ha ido desapareciendo toda esta estética y todo ese pozo que tenía Solanin, todo ese pozo que tenía Nijara Holograph, Pum Pum, etc., ahora está reluciendo cada vez más. ¿Por qué? Porque Héroes yo creo que es su obra más representativa y también quizá artísticamente más interesante. Os pongo en situación, vamos a contar ya de qué va Héroes, ¿vale? Héroes es un manga que donde Inuyasha, curiosamente alejándose del hiperrealismo que le caracteriza, el recurrir a la urbe, los institutos, muy, muy urbanita, ha hecho un cuento.
Ha hecho literalmente un cuento cuya premisa es la más vieja y la más conocida y la más replicada. Un cuento de héroes contra villanos, de malos que tienen que derrotar al bien, de héroes que tienen que volver triunfantes al pueblo y de eso, de un grupo de héroes. Y justo no puede estar más en moda con el auge de los superhéroes, con el auge de DC y Marvel. Una historia de héroes tradicionales, de gente con poderes, con cada uno con una habilidad especial, yendo a por el malo. Pero claro, evidentemente, después de todo lo que os he dicho de Inio Asano, es evidente que todo esto era una trampa. Inio Asano no va a escribir un cuento. Inio Asano ha intentado deshacerse de su forma, ¿no? Ha dicho, vale, os he acostumbrado a lo urbanita, os he acostumbrado a unos personajes estilísticamente muy, como muy planos, muy... eh, a ver, es que estoy aquí describiendo la estética de Inio Asano y sin pensar que cojones, teniendo todos los putos mangas, se puede enseñar. Vamos a coger Solanin. Solanin 1, llamémosle. Por ejemplo. ¿Veis? A ver. ¿Veis? Personajes muy estéticos, rasgos de... muy pequeñitos, ¿sabes? Muy ligeritos, trazo muy limpio. A ver, sin hacer spoiler. Un dibujo también, evidentemente, muy currado. Inio Asano. Es, por ejemplo, este personaje, la chica que se ve aquí, es como el canon de personaje femenino de Inio Asano, que, por ejemplo, que también replica aquí. Y ahora, sin embargo, nos vamos a héroes y nos encontramos con otro tipo de estética. Una estética donde, si bien, por ejemplo, en este personaje que tiene sentido que de gafitas sí que se replica, ¿no? Esa, esa persona como muy de rasgos muy estilizados, muy simples, muy sencillos, muy finos. Vemos que el resto de personajes, cada uno tiene sus formas y se adapta perfectamente. Y ya os digo, es increíble el cambio de estilo que ha pegado Inio Asano, evidentemente manteniendo ciertos rasgos característicos, pero no es a lo que estamos acostumbrados. Recordemos que Inio Asano no es un autor que provenga o que trabaje desde la fantasía. Y y básicamente lo que os comentaba, realmente esta premisa del cuento y de los héroes y demás es una trampa, es una tremenda trampa porque realmente es coger todos los temas que ha tratado Inio Asano cuando ha hablado de feminismo, cuando ha hablado de machismo, cuando ha hablado de comportamientos humanos, cuando ha hablado de actitudes, de crítica social, cuando ha hablado de todos estos temas que tiene Inio Asano que le interesan, cuando habla de Dios, cuando habla de la opinión, cuando habla sobre la idolatría, cuando habla del arte, ha cogido todos estos temas y los ha traído a una especie de cuento macabro donde todo empieza a retorcerse, no se respetan las propias normas. Por ejemplo, hay un grupo de personajes, comienza un nuevo capítulo y han desaparecido algunos o se han añadido nuevos sin ningún tipo de respuesta. Simplemente hemos cambiado de capítulo, pues tienes personajes nuevos. Como riéndose, es que incluso como riéndose de la, ¿no? de la estructura narrativa del progreso y lo común, ¿no? El pensar que pues que los personajes van avanzando en la historia y tal, continúen y si van pereciendo se van acabando y tal, pero él los va renovando, los va cambiando, los deforma, hace lo que quiere con ellos. Y ya no solo hace eso con la forma de los personajes o con su trazo, volviéndolo fantasioso, con esa estética un poco fantástico-depresiva, sino que además lo hace también con los temas y con el texto, con los diálogos, con los temas que trata. Es muy cínico, es muy oscuro, es más perverso que nunca, la verdad. Es Sí, este discurso de que ahora desarrollaremos un poco mejor, de si estás deprimido no leas Pum Pum, no leas Solani, no leas un manga de Inio Asano, se ha hecho ahora más vigente que nunca. Este manga es verdaderamente agresivo, porque ahora el tema del que quería tratar es el drama que trabaja Inio Asano. Yo, sin ser un estudioso de nada y sin saber mucho prácticamente de nada en esta vida, me he permitido hacer una diferenciación entre dos tipos de drama. Uno le llamaría drama emocional y lacrimógeno, que es el drama de Soy leyenda, de qué pena se ha muerto el perro, o de Bayona, de soy un niño pequeño y mi madre tiene cáncer y se va a morir, o ha habido un terremoto que ha separado al padre y al hijo y el perro se ha comido a la hermana y las deudas de no sé qué, le han quitado la casa y no sé cuántos. Es ese drama que es muy común en las historias, en la narrativa, que tiene un efecto como emocional muy importante y muy impactante, y la verdad que, que es eso, que es un drama tan válido como el segundo, solo que el segundo es simplemente distinto.
Y el drama que emplea Inio Asano y que emplean otros autores, o que sinceramente eh, creo que es incluso más interesante de explorar, es un drama que yo he llamado psicológico, no por nada, sino porque creo que es muy próximo al terror psicológico y me ayuda. El concepto de terror psicológico explica el concepto este que me estoy yo un poco inventando. Y es un drama que las raíces que atacan son mucho más profundas que el drama emocional. Porque el drama psicológico, el drama que utiliza Inio Asano, no es que han atropellado a tu perro. No es que tu madre se va a morir porque tiene cáncer. No es que ha habido un tsunami que no sé qué. El drama que utiliza y que emplea Inio Asano es un drama cargante, pesado, de atacar las raíces, de atacar nuestros comportamientos, de atacar cómo nos relacionamos los unos a los otros, de atacar ideas como muy asentadas. Por ejemplo, no quiero hacer mucho spoiler, pero si habéis leído algo de Inio Asano, conocéis por ahí un manga de una chica que es una araña y que no sé qué, cómo trata el bullying, cómo hace un análisis y ataca a las zonas incluso más seguras que tenemos o que ya tenemos entendidas como correctas, ¿sabes? Un comportamiento que a lo mejor tú tienes y dices, vale, esto es lo correcto, que estoy cómodo, estoy en el sitio correcto, y de repente llega Inio Asano, le da un par de vueltas y te dice, pues a lo mejor estás equivocado. Y ese es el drama pesado, ¿sabes? Es un drama que pasan los días, te sientes un poco raro y va pasando el tiempo y cuando te enfrentas a una situación así, lo recuerdas y quedas como un poco desconcertado. Y el manga de héroes es constantemente esto. Por eso ha recurrido a la idea del cuento, a los personajes tradicionales, a la idea del protagonista, a la idea del villano, a ideas que narrativamente, evidentemente, Inio Asano siempre ha rechazado o ha ignorado completamente. ¿Por qué de repente ahora querría hacer una historia estándar tradicional? Porque es una trampa. Es como, bueno, sin hacer mucho spoiler, es como cuando llegó Madoka Mágica. ¿De verdad iba Urosawa a hacer un anime de chicas mágicas? Te hace Psycho Pass y luego un anime de chicas mágicas. Hombre, pues evidentemente no. Había trampas, señores. Estos autores, pues bueno, cuando quieren romper las normas del juego saben cómo hacerlo. Y ya te digo, es que idea tras idea. Hay, por ejemplo, momentos muy duros dentro del manga sin querer hacer mucho spoiler, aunque alguna cosa sí que hay que comentar. Y es que llega un periodista que quiere retratar la victoria de los protagonistas ante el maligno, el enemigo. Y es como los ve súper felices, contentos, que no ha requerido ningún esfuerzo y dice, es que no podemos llevar esto a la prensa del pueblo porque nadie va a querer comprar esta historia, nadie le va a interesar que vosotros hayáis ganado, y menos cuando hay un lío amoroso porque la princesa se ha acostado con no sé quién y ahora todo el mundo está hablando de eso. Si no os mancháis de barro, si no enseñáis el cadáver de vuestro compañero, si no jugáis a crear una narrativa, no vamos a poder vender esto y vais a llegar al pueblo y nadie os va a recordar. Y temas como esto, ya digo, no quiero entrar punto por punto porque sería hacer spoiler y sinceramente también requeriría además de una lectura, solo lo he leído una vez. Pero Héroes es constantemente eso. Y esta vez, ya digo, no tiene que recurrir a ideas urbanitas, no tiene que recurrir a los típicos personajes de siempre, no tiene que recurrir al protagonista adolescente deprimido. Y todo ese pozo negativo o pesimista que tenía Solanin y que tenía Pum Pum, ahora está destilado. Porque es lo que quería decir. Sí, evidentemente Reiraku o Monster, que son las dos últimas obras de Inazano, sí que utilizan este drama más psicológico que he explicado. Pero no recordemos que Pum Pum es prácticamente una telenovela. Quiero decir, todos los puntos álgidos de la narrativa, de los capítulos, de los arcos de Inio Asano, acaban en dramas sobre dramas sobre dramas de... Bueno, yo creo que ya se puede hacer un poco de spoiler de Pum Pum. Quiero decir, el año 2021, ¿quién demonios no ha salido Pum Pum? Que creo que es del 2006 o algo así. Cuando el tío de Pum Pum se acuesta con... Creo que era su expareja o no sé quién, y dentro del armario está la chica observándole que no sé cuántos, y dices... Era... O sea, era necesario meter a la chica dentro del armario escondida mientras ocurre eso. O cuando... Es que... Mira, ya que estamos destrozando el arco de este personaje, vamos a destrozar un poco más, ¿no? O cuando... no recuerdo exactamente en qué punto de la historia, pero que la novia del tío de Pum Pum
tiene como una especie de break y de repente como que tienen unas medio relaciones sexuales con Pum Pum así un poco esporádicas y muy... y difícilmente explicables. Y Solanin, yo creo que incluso él lo ha reconocido en el propio remake cuando escribía el texto y ni llega a Holograph más de lo mismo. O sea, yo creo que Inio Asano, esa parte de drama más lacrimógeno y demás, ha sido un recurso narrativo y estético que ha utilizado para acompañar sus novelas y para acompañar sus narrativas. ¿Qué pasa? Que ese drama psicológico siempre estuvo. Lo que pasa es que eso, como estaba dentro de una historia con unas narrativas, con esos giros tan dramáticos, con ese drama sobre drama y cargar, quizá pues lo podíamos dejar un poco de lado, ¿no? Como eso, no, para los chavales, no, tal, para los adolescentes, tal, no sé qué. Y va pasando el tiempo, nos han dado Reiraku, que Reiraku es un manga donde habla sobre sí mismo, donde habla sobre el artista y donde habla sobre sus propios sentimientos, que literalmente es un... Si eres un artista o te gusta, creas algo, ¿vale? Es un manga de terror. Es un manga de leerlo y tener miedo, es decir, de que te sientes identificado en algún punto y dices, si puedo llegar a ese punto, puedo llegar a alcanzar esto que nos está contando Inesano. Y es un drama realmente terrorífico. Y Héroes me parece. eh, me parece más de lo mismo. Y Héroes es tremendamente pesimista. Y otro punto que quería comentar de ese pesimismo de Inesano también es que yo necesariamente no lo veo una característica negativa per se. Quiero decir, evidentemente, narrativamente, recurrir al drama sobrecarga al espectador y llega un momento donde directamente, o al espectador, ¿me entendéis? Llega un momento en el que directamente se vuelve indigerible para mucha gente y muchas personas se bajan del barco. Leía, por ejemplo, a Álvaro Arbonés, uno de los críticos de videojuegos que mejor escribe, bueno, mejor escribe, más de los mejores críticos sobre videojuego y arte que tenemos en España, comentaba que él no leía Inio Asano porque le sobrecargaba este tipo de drama. Y es lo que digo, narrativamente puede ser una mala decisión, pero artísticamente y estéticamente no hay normas escritas. Quiero decir, claro, ¿es narrativamente convencional el drama sobre el drama? Pues a lo mejor no, pero ¿es Inio Asano un artista o un mangaka convencional? Pues tampoco. Entonces yo creo que hay que juzgarlo con perspectiva, hay que juzgarlo entendiendo las formas de cada lenguaje, entendiendo las formas de cada artista, ¿no? Es como estas personas que les gusta la música, que escuchan así con las cosas más conocidas, los más mainstream, y de repente entran géneros que irrumpen como el reggaetón que no se entendió en su momento, y ahora mirad lo que es, o que llega el trap y no se entiende en su momento, y ahora mirad lo que es, y es como, pues a lo mejor hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que Inio Asano es lo que le ocurre, que utiliza otras formas para hacer las cosas que yo las considero tan válidas como cualquier otra. Lo que pasa es que es eso. Pues ese drama puede ser cargante para muchas personas y yo entiendo que haya mucha gente que se baje del barco o que no le guste. Pero no por ello convierte, o sea, no por utilizar la técnica del drama sobre el drama le convierte en un autor para adolescentes, que esto se confunde mucho constantemente, ¿no? Como cuando hay un drama como que intenta ser un poco más profundo, pero tampoco llega a raíces muy profundas, ¿no? Como que no llega a un análisis muy exhaustivo o lo que sea, se tilda como adolescente y es como... Pues no lo sé, quiero decir, a mí me puede parecer más adolescente o efectista el juego del calamar que no Yasumi Pum Pum. Por decir una que nombramos ayer, por ejemplo. Es lo que hay. Vale, pues hemos comentado héroes, hemos comentado el dramatismo de Inio Asano, hemos comentado... eh, lo hemos comparado con otros autores contemporáneos y demás. Otra cosa que quería comentar también que me parece muy interesante es que hace un tiempo, leyendo Pum Pum, Solani, etcétera, escribí un guioncito para un vídeo que al final nunca llegué a hacer, que era sobre cómo Inio Asano, digamos que huía de las figuras de autoridad y cómo las parodiaba en cuanto al comportamiento o relacionarse con los chavales, con la gente joven. Por ejemplo, la policía, una figura de autoridad muy importante, siempre llega en última instancia con la cara tapada cuando ya está todo totalmente terminado. En La chica a orillas del mar, por ejemplo, o en Nijihara Holograph, que también llegan bastante... Bueno, aunque en Nijihara Holograph hay un poco de juego, pero bueno.
como en Pum Pum los maestros tienen estas caras súper con rasgos muy exagerados y cómo dicen frases que no tienen sentido, se contradicen y cómo los parodia. Como los padres siempre tienen estas manías como compulsivas, ¿no? Que un comportamiento extraño exagerando los comportamientos de los adultos o de los padres. Y es un discurso que a mí me interesaba mucho, pero creo que ya no está vigente porque el Iña Sano de ahora, que es el último punto que quería tratar, creo que ha dejado... A ver, evidentemente cuando estamos hablando constantemente ahora de Iña Sano, no digo a Iña Sano como persona, a lo mejor es el alma de las fiestas, es filántropo y ama a la humanidad, al universo y a sí mismo, no lo sé. Pero yo hablo de Iña Sano como autor. Y la voz de Iña Sano como autor ha perdido la fe en la humanidad y ha perdido la fe en las personas. Y eso es indudable. La voz autoral de Iña Sano actualmente es una voz que teniendo su tatuaje, teniendo todo, teniendo todos los putos mangas, teniendo absolutamente todo y amando al infinito, puede incluso pasar la línea de decir este pesimismo. Quiero decir, es que me puede parecer incluso un poco peligroso, diría, porque cuando es lo que comentaba, cuando ya le quitas, cuando lo desvistes de ese drama existencialista adolescente, cuando lo desvistes de esa faceta un poco más, no sé si infantil, pero un poco banal, eh, va cogiendo un pozo extraño, ¿sabes? Eh, no puedo especificar mucho, pero yo tuve una situación en el trabajo que se estaba comentando un tema sobre el suicidio y alguien hizo un comentario que me dejó totalmente en shock de decir, ¿de verdad se acaba de decir esto? Y pensé automáticamente en Niño Sano. Porque digo, es que esas idas de ollas o esas exageraciones que tiene Inuyasano cuando un personaje de repente rompe la escena, que lo hace bastante a menudo, y parece que está como fuera de tono, exagerado o que no casa, ocurre. Y conforme vas echándole un vistazo a muchas cosas de las que comenta Inuyasano, que evidentemente no quiero decir que sea un clarividente y lo vea absolutamente todo y su opinión sea la más certera y todo el mundo tenga el mismo comportamiento, pero sí que es verdad que hay cosas que vas viendo y que se van repitiendo y que van teniendo un pozo cada vez más extraño y dices, ya lo dijo y yo pensé que era una exageración, una hipérbole y realmente no. Es incluso peor a veces de lo que puede ser en la realidad. Y sinceramente es un discurso que no viene, es que no viene bien en ningún momento a nadie, ¿sabes? Quiero decir, por eso quiero que está ya llegando a unas cotas que como artista las valoro, me gustan y, y a mí me gustaría llegar a esos niveles, etcétera. Pero como lector, digo, es necesario que me lea que cada vez que me lea un manga de Inuyasha no tenga que odiar el planeta. Hombre, es una pequeña pregunta que como lector te tienes que hacer, ¿no? Es decir, hombre, Inuyasha no. Quiere decir, es que cada año que pasa vamos a peor. Algo bueno tendrá que ocurrir en el mundo, ¿no? Y cuando leí ese remake de Solani me dejó un poco más tranquilo por esa visión que tenía actual de Taneda. Pero después de leer Reiraku no More Heroes y lo que he ido sacando posteriormente, creo que me ha parecido como que una especie de parodia o broma sobre sí mismo. Que por cierto, en el manga de Héroes también hay un momento en el que entra el personaje que es como su personaje canon de lo que he comentado de la chica adolescente que tal, y se ríe de él. Es decir, dentro del discurso de Iño Asano ya se encuentra la crítica o los aspectos por los que... O sea, como que él ya vio el problema antes de que se lo dijera, ¿no? Por ejemplo, en Reiraku también hablaba de esto, ¿no? De qué significa tener un público supuestamente adolescente o que tu obra sea encasillada en ese aspecto y demás. Y no sé hasta qué punto va a llegar. O sea, ya lo digo, que a lo mejor luego en su ámbito personal es un máquina, ¿no? Porque todos conocemos el meme este que se ha hecho ahora súper famoso de Miyazaki y Junji Ito. Que por cierto, antes en el top tendría que haber metido a Junji Ito también, culpa mía. Que es como Miyazaki, súper pro vida, pro medio ambiente, pro infancia, pro antiguerra, anti todo.
Y luego el cabrón, las almas están condenadas, el anime es una mierda, el mundo se va a la ruina. Y Junjito que es como deformidades, figuras humanas totalmente retorcidas y desagradables, historias súper trágicas, y el cabrón que sí con sus cosplays de fiesta, tal, no sé qué, y parece ser que, por lo que comentan que en lo personal, es un cachondo. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando se habla de, que esto nos pasa a menudo, ¿no? Que es como la obra no define al autor, sino el autor a la obra. Esto es importante, porque es como, lo que yo hago no me define, yo defino lo que hago, ¿sabes? Y si una persona es súper happy, súper tal y quiere hacer algo súper trágico, por lo que sea, puede ocurrir. Y no hay ningún problema. Pero es que sinceramente, Iñiga Sano, por ejemplo, hace ya mucho tiempo en el Salón del Manga de Barcelona. Por cierto, esto no entra dentro del guión, no sé por qué estoy contando todo esto, pero bueno, ya que estamos. Una vez vino hace 1000 años con el estreno de Pum Pum en España por norma editorial, que lo estrenaron en Barcelona. Y yo estuve allí para comprar el manga. Y además iba a ir a Sano y fui a verle. Y le vi como muy triste, muy apagado, como que no le interesaba nada. Había gente que iba a pedirle firmas y tal y no sé qué. Y como lo vi como muy desganado, que no le importaba absolutamente nada. Y yo pensé, eres un autor japonés, en una isla ahí en Oriente como medio rara. Has conseguido ser artista súper joven. Te traducen en todos los malditos idiomas del planeta porque hay putos locos en todos los lugares del mundo que les flipa tu obra. Te llevan de viaje para estrenarla en España, que digamos que si dijeras en Francia, pues bueno, ya sabemos que en Francia el arte llega a todo. O en Alemania, que es mucho más importante y demás. Pero te han llevado a España, que es como una península ahí medio perdida en Europa, medio tal. Y no es suficiente. Y cuando leí Reiraku, es que no es, no es suficiente. Cuando hace ese análisis tan profundo sobre sí mismo, eh, él lo nombra, que es un obseso del manga, pero un obseso del manga y del arte a nivel que todo orbita alrededor del manga, todo orbita alrededor de las ideas. Y, y creo que recorre un camino, y de hecho en la conclusión de su tesis en Reiraku, que es él viendo el futuro, viéndose totalmente solo. Y es que me parece que el camino que está recorriendo va un poco en esa dirección. Porque, sinceramente, después de leer Héroes, eh, no sé qué vendrá. Es que lo siguiente ya es un manifiesto terrorista o algo por el estilo. Lo siguiente es él ya inmolándose en algún sitio. Y es como, bueno, estoy exagerando mucho, evidentemente, tampoco llega a cotas tan altas. Pero quiero decir, tiene que haber un límite, ¿no? Tiene que haber un cambio, tiene, no un cambio, pero un límite, no en cuanto a él como artista, sino en lo que el espectador está dispuesto a soportar. Porque ya digo, es evidente que puede haber cosas en las que tenga razón y que se replican y que las ves y que son un poco más turbias sobre las personas. Pero joder, también está la otra vertiente que es igualmente válida, igualmente real, que es mirando la humanidad desde la perspectiva filántropa, sí, coño, me rayo con la palabra. Desde su perspectiva más positiva, optimista, las buenas acciones que hacen las personas, de cómo cada uno vive su vida e intenta hacer lo mejor posible, de cómo nos queremos los unos a los otros y nos amamos. Y ese discurso debe estar. Y ojo, cuidado, no es incompatible hacer un drama más pesado o un drama más existencialista con este mensaje totalmente positivo. De hecho, antes he nombrado a Chico Umino dentro del top de los mangakas contemporáneos, porque ¿qué es Sangatsu no Lion? Sino efectivamente esto. Es la mezcla entre Inya Sano y Miyazaki. Estamos en la mierda, en lo peor, estar solo y tal y no sé qué. Pero bro, espabila, que hay que tirar para adelante, tienes personas que te quieren y cómo el protagonista va evolucionando y va avanzando, cómo aprende a amar a las personas, cómo aprende a amarse a sí mismo y cómo él ayuda a que otras personas se amen, ¿no? Cómo ayuda, no quiero hacer mucho spoiler, pero bueno, hay unas escenas de bullying y tal, y cómo él, con el amor y con todo lo que ha aprendido y con todo lo que han dado, dicen, vale, pues ahora voy a esparcirlo y vamos a intentar, coño, que lo que he aprendido y por lo que yo he pasado, que no tenga que sufrirlo otra persona. Y ese mensaje, pues sinceramente, conforme van pasando los años, me convence más que el discurso de Inansano. No por nada, porque tengo 24 años
Y lo normal es que me muera uno en los 60 y pico, 70. Me quedan 40 y largos años, 50 años por delante y Inuyasha no puedo odiarlo absolutamente todo. No puedo odiar a todas las personas, no puedo odiarme a mí mismo constantemente. Si me va bien pierdo, si me va mal pierdo, si pierdo pierdo, si gano pierdo. Quiero decir, hasta cuál es el límite, ¿no? Que podemos alcanzar con Inuyasha. Y por eso, comentaba antes lo de Álvaro Arbonés y mucha gente, que yo entiendo que os bajéis del barco, que después de todo lo que os he contado, digáis, vale, Cristian, se lo va a leer tu puta madre. Porque ¿quién va? O sea, ¿qué necesidad hay de pasar por este sufrimiento? O por este mensaje, ¿sabes? Y no sé si me dejó nada. Yo creo que hemos hecho un comentario bastante extenso sobre Inuyasha y el manga de héroes. Evidentemente, siendo un único manga de un tomo, estoy viendo que tiene unas 150 páginas, 160 aproximadamente. Tampoco podemos hacer un análisis como mucho más largo. También me parece que quiero hacer mucho spoiler, no quiero contar demasiado porque tampoco, ¿sabéis? No quiero entrar tampoco tanto en ese discurso de decir, vale, vamos a ir analizando punto por punto a ver qué tesis va sacando Inuyasha y hablando de ellas y tal. Porque, ya te digo, es un punto por el que no, sinceramente, ahora mismo no me apetece mucho pasar. Ni tampoco quiero haceros pasar por... Ni creo que sea conveniente. ¿Recomiendo Inuyasha? Sí. Pero sobre todo recomiendo quizá lo que hacía un poco antes. Os recomiendo Solanin, os recomiendo Pum Pum, os recomiendo Nijiga Holograph. La chica a orillas del mar también está bastante bien, aunque ya quizás un poco más oscurete. Pero ya dar más pasos adelante como Reiraku o héroes, sinceramente, pensadlo. O sea, yo creo que Reiraku, si no eres un artista, también lo puedes ver como un poco desde fuera y no te puede impactar tanto o no te puede alcanzar a cotas tan profundas. Pero si eres un artista, es demoledor. Me recuerda de hecho mucho a Carson McCullers, que tiene un relato que me parece de los mejores relatos suyos que he leído, aunque también tengo mucho por leer de ella. Y es literalmente la misma tesis, hablando del ego del artista, de cómo lo devora todo, de lo oscuro y solitario que se puede volver ese camino, incluso peligroso. Y sinceramente, ya te digo, no te lees un Reiraku y luego el rato de Carson McCullers. Dejas que pasen los meses, incluso los años, para no sobrecargarte de emociones negativas. Pues ya estaría todo. La verdad, lo que he comentado, ¿os recomiendo héroes? Hombre, sabéis a lo que vais. Sabéis a lo que vais. Yo, sinceramente, Cristian, nunca he leído nada de Inuyasha. Lo que me estás comentando puede interesarme un poco. También hay que comentar varias cosas de Inuyasha. Es lo que he comentado antes, independientemente de que si mañana Inuyasha hace un manga más oscuro que Héroes o se inmola en algún sitio, va a seguir en el top 5. Quiero decir, al final lo que tiene que hacer un artista es expresarse y utilizar las herramientas para contar y para desarrollar sus pensamientos, sus ideas, sus tesis y demás. Y Inuyasha no es el rey haciendo esto. Es el rey dibujando, es el rey, ya digo, utiliza la fotografía para reforzar la expresión. Le he visto hasta incluso moldeando un ovni en la vida real que lo escanea, o sea, que le hacía fotos y tal, que luego lo traducía en un programa 3D para meterlo en el manga de Demon Destruction. Y es un tío que está súper... Es un loco del manga y del mundo de los mangaka. Y es un artista. Lo que pasa es eso, que Cristian, quiero empezar a leer un poco de Inuyasha, tal, no sé qué, no quiero calentarme demasiado. Empieza por Solanin, que me parece su obra más accesible y sinceramente, a pesar de que tiene un pozo negativo, creo que tiene como un tamiz, tiene una ligera capa positiva o optimista, sobre todo en el remake, que encaja muy bien y aunque creo que sí que al final la nota sigue siendo negativa, no es tan pesada como otros mangas. Luego tienes Pum Pum, que es su obra cumbre, todos tenemos el maldito pollo dibujado. El Roju tiene una canción que iba a poner pero no he podido poner por copyright. A todos nos flipa y nos ha encantado Pum Pum. Y es que Pum Pum lo que tiene es que tiene todas las virtudes de Inuyasha. Todo es increíblemente expresivo, sabe cuándo hacer pausas. Si tiene que ponerte todo a doble página en negro para hacerte un cuadro de tal, una composición, lo va a hacer.
Narrativamente es muy muy bueno. Está increíblemente dibujado. Los diseños de los personajes no podrían haber sido mejores. Encima tiene esta idea maravillosa del pájaro que ha trascendido incluso más de lo que él esperaba que comenta en algún sitio. Él hacía que puede ser mentira, al final un autor puede decir lo que quiera. Pero él comentaba en plan, pues mira, quería hacer un protagonista, pero no quería hacerlo ni guapo ni feo y no sé qué, me lié, no sabía qué hacer, al final pues dije, pum, va, pum, un garabato. Claro, pues de verdad puede no ser, pero ya le digo, al final la idea del pum pum y del pollo ha trascendido de una forma que le ha subido incluso un escalón a una obra que ya era excelente por sí sola. Los personajes son increíbles, vais a coger cariño a muchos de ellos, muchos os van a marcar. Tiene ideas como increíbles, tiene ideas que si luego por lo que sea leéis mis novelas, que escribo novelas, y esas cosas, vais a decir, coño, esto es un poco Inuyasano, evidentemente. Me he leído absolutamente todo lo de Inuyasano y voy a seguir leyéndolo y va a seguir siendo un autor que ame. Poco más, la verdad. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cosita que me queráis preguntar. En plan, Cristian, ¿me puedes recomendar? Bueno, Cristian o Punkuru. No sé. ¿Me puedes recomendar algún manga? ¿Puedes enseñar alguna cosita? ¿Alguna anécdota que no sé qué? Cualquier cosita que queréis comentar. Es vuestro momento. Os escucho, comentamos. Y si no hay nada, cerraríamos un poquito. Ya os digo, Héroes es un manga complicado. Es un manga complicado. También lo que tiene Inuyasano es que a lo mejor, como es tan expresivo, intenta conectar a niveles tan profundos. También depende de cómo te pille. Esto a mí me ha pasado, por ejemplo, de la primera vez que leí El Guardián del Tracenteno, que me generó un rechazo enorme. La segunda vez que lo leí, lo típico que es un adolescente y dices, tal, no sé qué. Luego lo lees a futuro, viéndolo incluso con compasión, y ya lo ves. Y lo ves ya mucho más adelante que dices. Un chavalín que tiene problemas, ¿sabes? Y a lo mejor que Inuyasha puede pasar lo mismo, que haya leído ahora Monster y por lo que sea, haya conectado de una forma más negativa con Monster, perdón, Héroes, y haya conectado de una forma un poco más negativa conmigo y en el futuro cambie de idea. Pero sinceramente, probé con Solanin, probé con Pum Pum, Reiraku, creo que ni siquiera tiene el valor de volver a leerlo y me da la sensación que no. Y leyendo a Álvaro Arbonés, que sinceramente su criterio vale 100 veces más que el mío y es un tío mucho más enterado de absolutamente todo el mundo del arte que yo. Y lo dice él, ya os digo, hay que ser inteligentes en esta vida y escuchar a la gente que sabe. Y de los que más pueda saber del mundo manga, anime, cultura japonesa, etcétera, o cultura japonesa me refiero a cultura artística, etcétera, en España puede ser Álvaro Arbonés. Así que... Vale, pues como hicimos en la anterior ocasión, vamos a hacer un poco de recapitulación de cosas que hemos nombrado y obras que podáis leer. De Inuyasha vamos a dividir en varias partes, ¿vale? La primera parte más accesible, más narrativa, más común, el top 1 sería Pum Pum. Creo que su obra culmen, una obra que también tiene sus dejes negativos, bastante negativos, pero creo que es muy accesible y muy encantadora. Con calorcito, me gusta. En segundo puesto pondríamos el Solanin. Es que no sé, el remake. Sinceramente, si podéis, aunque es un poco raro esto, pero yo es que no puedo recomendarlo de otra forma. Yo leería Solanin 1 o compras el remake, pero no lees el capítulo final, que te cause la sensación que tendría que haber causado el original. Y unos años después, como ocurrió en la vida real, que fueron 10 años después, pues no te digo que te esperes 10 años, pero espérate un par de años, te lees Solanin Remake. Y tercero, a ver un segundito. Quizá... Quizá cogería El Barrio de la Luz. Porque hay una cosa que no hemos comentado de Inuyasha, ¿no?
que es extremadamente importante, y es que es un autor muy prolífico en cuanto historias cortas y relatos. O sea, tienen bastantes. What a Wonderful World, El Barrio de la Luz. eh, Tiene como por ahí 3 o 4 o 5 tomos reco- recopilatorios, joder, como me atasco. Recopilatorios de lo que son sus relatos, y creo que hay que nombrar un libro suyo de relatos porque son muy buenos también. Luego ya la siguiente parte del bloque 2, el bloque más pesado, en el punto 1 pondría Reiraku, y si eres un artista y tiene... Es interesante que lo veas también para que aprendas a trabajar y a entender a tu ego, porque lo malo que tiene de ir entrando en cosas cada vez más específicas, bueno, lo bueno es que van siendo como más especiales para ti, pero lo malo es que hay menos contenido sobre esas cosas. Y lo cierto es que los autores no tienden a hablar sobre los autores o sobre la vida del autor o sobre la vida del artista, y hay mucho trabajo de aprendizaje que no tenemos. Entonces, obras como Riraku o el relato que comenté de Carson McCullers nos viene muy bien. Y ya por segundo pondría Monster, que a mí sinceramente me parece un punto por debajo en cuanto yo como artista. Evidentemente Riraku me ha fascinado mucho más, pero Monster, ya os digo, me parece que incluso un poco más demoledora a nivel general. Vale, luego hemos nombrado también... Vale, otro que tengo que comentar... Uy, el micro. Perdona. Esto, a ver si me acuerdo y lo cortamos. En una de sus entrevistas, Inio Asano nombró a... No me sé el nombre de memoria, perdón. Kengo Hanazawa como principal enemigo. Y es el autor de Ayama Hiro, que lo conoceréis por la novela esta, o sea, el manga este de zombies y el anime, que tiene una película adaptada además. Que está muy bien, pero es... este autor es enemigo de Inio Asano y es enemigo de sí mismo, porque empieza a trastabillar consigo mismo, y al final el manga, sinceramente, acaba siendo un completo y total desastre. Pero bueno, yo creo que por lo menos creo que unos 10-12 primeros tomos de los 22 que tiene, creo que estoy tirando mucho de memoria, a lo mejor me equivoco. Tiene 20 y pico tomos, la mitad más o menos, un poquito menos de la mitad quizá, son extremadamente buenos. ¿Qué más hemos comentado? Bueno, Carson McCullers, el relato que os he estado comentando, es el último de... ¿Quién es? Espérate. Escucha la canción del viento. Os lo busco, ¿vale? Porque no me puedo saber todas las cosas que leo de memorias. Carson McCullers, escucha la canción del viento. ¿Ves? No se escucha la canción del viento, perdonad. Es ¿Quién ha visto el viento? ¿Vale? Un librito que tenemos aquí es el último relato. El resto de relatos son igual de buenos. También en mi trilogía Okiyahara, cuando hablo de Wunderkind, tenéis referencias a los propios relatos de Carson McCullers, porque es una autora que me flipa por méritos propios. Es sencillamente increíble. Bueno, luego hemos nombrado también Junji Ito, que es el autor este de terror japonés. Ay, tremendo memardo, ¿eh? Vale, ¿quién me mandará a mí? A mi cabeza está el meme. Junji Ito, ¿vale? Que sinceramente yo no he llegado a leer obras suyas completas, pero he leído fragmentos y tal, y no sé qué, y es increíblemente bueno. El de los yoyos, pues a mí sinceramente no me gusta, pero evidentemente es problema mío. Cuando hay algo que le gusta a un montón de gente, a toda la gente respetable y tal, y no sé cuántos, no es problema tuyo, pero tienes que una obra que no conecta contigo, no pasa nada, pero formalmente puede ser muy buena. Del estilo Inuyasano, así rollo como más denso, estoy pensando en alguna novelita, algún autor así de novela que os pueda recomendar, que no sea filosofía ni nada por el estilo. Sinceramente, sinceramente, que no sean de la escuela de Salinger Souseki, pero se aleja bastante. O de la escuela de Salinger y de Souseki, se aleja bastante de ese pesimismo seco de Inio Asano. Es que sinceramente creo que no sé si conozco algún autor tan destructivo. Quiero decir, por ejemplo, evidentemente Gaspar Noé es muy destructivo, pero me parece más efectista o es como que más pretendido, ¿sabes? Como que no es tanto una oposición o una negación o un pesimismo de
de lo que él pueda entender como autor, sino que es más una decisión estética, un llamar la atención, llamar la atención positivamente, quiero decir. Entonces tampoco catalogaría a Gaspar Noé, no creo que llegue a cotas tan profundas. Sinceramente creo que a nivel novela no conozco a otro autor. A nivel cine sí que he visto alguna cosita así más pesimista, más cargante y tal. Pero así grandes títulos que no sean como títulos sueltos de autores que sinceramente no sé los nombres, tampoco se me está ocurriendo si alguien extremadamente destructivo que no sea muy efectista, ¿sabes? Porque hemos hecho la distinción entre esos dos tipos de drama. Evidentemente, gente que usa y abusa del drama lacrimógeno o emocional, hay muchísima. Por no, como hemos nombrado a Bayona, que por cierto, Bayona me gusta. Bueno, por lo menos el monstruo viene a verme, que es la única que he visto, sinceramente. Me gustó mucho. Y eso sería todo. Es que, claro, siendo un autor tan bueno y tan tal, lo cierto es que es más difícil de encontrar. Es más difícil de encontrar obras que se le parezcan, quiero decir. Pues ya estaría todo. Ya estaría todo. 1 hora y 7 minutos hablando del bueno de Inuyasha. Yo creo que enough. Yo creo que ya no habrá nadie escuchándome y dirán, este tío pesado y no para de darnos la chapa con el Inuyasha. Pues se acabó. Al siendo un autor tan específico o de nicho, a no ser que vea que movimiento en YouTube, no creo que lo vuelva a traer. Y creo que es más interesante que podamos hablar todos de obras que conozcamos todos o que nos gusten a todos, antes que centrarnos mucho en autores fetiches míos. O sea, no vamos a hacer ahora de repente 4 capítulos seguidos de Inuyasha. A lo mejor dentro de un año volvimos a traer y hablamos pues de lo que he comentado las figuras de autoridad de Asano, algún otro aspecto. Pero bueno, nada, simplemente confirmar que el siguiente, salvo error, salvo que me cruce con una obra que me cambie la vida o que me llame la atención especialmente, va a ser Dune, sobre todo ahora que se ha anunciado la segunda parte. Por Dune entendemos la adaptación de Villeneuve, aunque evidentemente comentaremos la de Lynch y comentaremos el libro original. El libro original, qué raro. Creo que he utilizado la palabra original por referirme a que es el primero, la primera fuente, ¿no? Hay gente que dice, no, Lynch no sé qué, no, Lynch adaptó un libro, bro, no te líes, no te líes. Y eso, ¿vale? Lo vamos a resubir a YouTube, lo voy a subir en formato podcast, porque además en la imagen todavía hay mucho que trabajar. El primer capítulo estoy pensando si subirlo, también me gustaría escuchar vuestra opinión porque curiosamente es como que el primero creo que faltó ritmo. Y digo curiosamente porque evidentemente este a nivel de ritmo ha sido mucho más complicado, pero evidentemente ya sabía a lo que me enfrentaba cuando voy a hacer un directo o un podcast hablando de Inuyasha, ¿no? Quiero decir, hay que entrar en detalle, hay que entrar en profundidad, hay que ponerse un poco más serios y no estamos aquí con la pandereta, ¿no? A lo Ignatius, a lo really. Entonces, eso. Poquita cosa más. Si os gusta el contenido que hago, suscribíos a YouTube, seguiremos subiendo los podcasts, ¿vale? Intentaré comprometerme a que mínimo salga uno por semana. También soy un ser humano, llegará un día o alguna semana en la que no encuentre de qué hablar y simplemente no proceda. Pero eso, suscribíos para apoyar. También tenéis... bueno, soy un autor, me llamo Cristian Johnny Rodríguez. Podéis comprar algunos librillos que tengo por ahí en Amazon. Acabo de publicar una trilogía que se llama Trilogía Okihara, que tiene Inuyasha, tiene Carson McCullers, tiene García Márquez. Un poquito de tal, ¿no? Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacer la publicidad. Hay que comer, ¿no? Tiene Carson McCullers, tiene videojuegos, tiene referencias a League of Legends. Es un Estados Unidos de futurista cercano, 2040, 2045, 2050, donde se ha legalizado el suicidio asistido. Y cuidado, no confundamos con la eutanasia, que hay mucha gente que dice, no, eso ya existe. No, la eutanasia es cuando hay, digamos, una enfermedad, un padecimiento que te lleva a solicitar una muerte asistida. Yo hablo de suicidio, donde no tiene que haber una enfermedad. Son conceptos diferentes. Y bueno, evidentemente esta premisa, pues bueno, la utilizamos para jugar luego un poco con unos temas, unas tesis. Hablo mucho sobre la empatía, sobre qué significa la
las heridas de cada uno, cómo que muchas veces para entender a las otras personas tenemos que pasar por sus mismas ideas heridas, porque si no, al no recorrer ese camino es un camino que directamente no podemos entender. Y la verdad, con mis beta readers ha funcionado mucho. Algunos compañeros del trabajo y tal ya han empezado a leer, les está gustando, así que os la recomiendo 100%. Y evidentemente no soy tan cargante como mi Miyasalo. Nunca pensé que diría esto. Aún así, dicho todo esto, volvemos a enseñar el tatuaje de Pum Pum, ¿vale? Para los que estáis en podcast no os perdéis nada. Es Pum Pum y las tardes de abril, una referencia a Antonio Machado, poeta español. Así que aguante, Inuyasha, te sigo bancando, te bancaré eternamente, pero hijo de puta, una obra optimista, una obra provida, una obra... Yo, ¿sabes? Esa conclusión que nos dabas en Solanin de, oh, es que Taneda ya ni sé, como que un poco desconcertado, un poco desconectado, pues desconecta un poco más de ese Inuyasha tan cargante y pesimista. Y me apetece ver un Inuyasha luminoso, que de repente diga como una transformación a los Lechowski, a los Rafael Lechowski, ¿no? Que trae Cuarciso y el desamor de me ha dejado la novia, una traición por mi mejor amigo tal y no sé qué, y luego trajo el nuevo disco que sinceramente no recuerdo el nombre. No, iba a buscar, no puedo buscar todo lo que nombro. El último disco de Rafael Lechowski, no tiene más pérdida. Y era un disco ultra luminoso de chavales, redención absoluta, he encontrado el camino, he encontrado el sentido de la vida, estoy en consonancia con el universo. Y joder, cuando escuché el disco, además de que evidentemente siendo Rafael Lechowski es extremadamente bueno y bueno, no hay que añadir ni nada, es extremadamente bueno, punto. Pero me alegré profundamente por decir, joder, es que si cuando esté deprimido o cuando en momentos bajos o lo que sea, hay camino, ¿sabes? Después de la tragedia hay camino, ¿no? Escuchaba yo ahora también una entrevista a un autor que estoy descubriendo ahora que es de rap, que se llama, lo tengo aquí, Nico, Nico Miseria, que habla de cómo acaba de sacar un disco que es, ¿no? Hablando un poco de... Bueno, ya me estoy yendo. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente Hablemos de. Mañana, ojo mañana partidazo LCK Enjoyers, LOL Enjoyers. Mañana tenemos un partidazo T1 contra Dan Wongia. Ojalá lo pudiera comentar en directo, de verdad, no habría nada en este mundo que me hiciera más ilusión. Pero como no podemos, haremos un post-match, ¿vale? Cuando acabe el partido comentaremos un poco cómo ha ido. Y de repente, de a la hora a la que me duerma hoy, probablemente también podremos tener un poco de pre-match para explicaros por qué es un duelo tan importante y tan relevante y quizá el más importante del mundial, salvo que evidentemente el valor de ganar la copa, porque es un duelo de lo mejor que hay. Es un duelo de lo mejor que hay ahora mismo en League of Legends. Entonces nos vemos mañana, ¿vale? Muchas gracias por los que os habéis pasado. Lo siento por la tremenda chapa que os he dado, pero al final, cuando hablamos de arte, nos tenemos que poner un poquito más serios, ¿no? Un poquito de tal, un poquito de no sé qué. Muchas gracias, buenas tardes. Chao, chao.